Qué increíble es poder adorar juntos. Gracias a Dios por este tiempo en el que podemos concentrarnos en Él y reunirnos alrededor de su presencia. El día de hoy vamos a estar en Isaías, este precioso libro del profeta Isaías, en el que podemos ver a Cristo Jesús. Lo podemos encontrar. De hecho, recientemente cuando estuvimos en nuestra serie de mensajes del libro de Isaías, le llamamos el quinto evangelio, precisamente por toda la verdad y toda la manera en la que podemos encontrarnos con Jesús en cada uno de estos momentos proféticos que Dios le entrega a su siervo, el profeta Isaías. Y el día de hoy vamos a estar en el final del capítulo 53, que es llamado precisamente el capítulo del siervo sufriente. El capítulo del siervo sufriente, y vamos a leer los últimos 3 versos de este capítulo tan glorioso que habla precisamente acerca de Cristo, su obra redentora, su sacrificio por nosotros. Y vamos a leer entonces la última parte del capítulo 53 y los primeros versos del capítulo 54. Acompáñame a orar y vamos después a leer la palabra de Dios. Padre, te damos gracias que tú estás en medio de nosotros. Te damos gracias, Jesús, por tu buen plan, por tu obra perfecta, por tu obra redentora a favor de nosotros. El día de hoy abrimos nuestra vida a ti y te damos gracias, Señor, que tú nos hablas y que tienes un buen plan preparado para tu iglesia. Te amamos, Jesús, y hoy abrimos nuestro corazón y pedimos que nos des oídos para oírte y ojos para verte en la palabra el día de hoy. Glorifícate en este tiempo. Amén. Amén. Vamos a leer. Dice así el verso 10 de Isaías 53. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo, se está refiriendo a Cristo, y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque Él cargará con todos los pecados de ellos. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte y fue contado entre los rebeldes. Cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Isaías 54 empieza de esta manera diciendo: Canta, oh mujer sin hijos, tú que nunca diste a luz. Prorrumpe en canciones de alegría a toda voz, oh Jerusalén, pues la mujer desolada ahora tiene más hijos que la que vive con su esposo, dice el Señor. Agranda tu casa, construye una ampliación, extiende tu hogar y no repares en gastos. Pues pronto estarás llena a rebosar, tus descendientes ocuparán otras naciones y repoblarán las ciudades en ruinas. No temas, ya no vivirás avergonzada, no tengas temor, no habrá más deshonra para ti, ya no recordarás la vergüenza de tu juventud, pues tu Creador, ni las tristezas de tu viudez, pues tu Creador será tu marido. El Señor de los ejércitos celestiales es su nombre. Él es tu Redentor, el Santo de Israel, el Dios de toda la tierra. Y en estos versos tan gloriosos vemos primeramente el plan soberano de Dios. Este capítulo 53, como mencioné al inicio, es llamado el capítulo del siervo sufriente de Dios y describe precisamente la pasión de nuestro Señor Jesús, que acabamos precisamente de recordarla hace un par de semanas, hace unas pocas semanas en la Semana Santa, y recordábamos en Viernes Santo la aflicción del Señor que es descrita en estos versos de Isaías 53, que dice que como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Y precisamente lo vemos aquí a nuestro Señor Jesucristo siendo parte de lo que este verso 10 dice que era el buen plan del Señor. Es decir, toda esta aflicción del Señor Jesús
que describe su dolor, su sacrificio, su obediencia al Padre. Todo este sufrimiento y la entrega de su vida, de su cuerpo, de su sangre, están descritos en el verso 10 como el buen plan del Señor. Todo esto, todo este dolor, toda esta aflicción formaban parte de ese buen plan del Señor, que consistían en aplastarle y causarle dolor. Ahora, ¿cómo es posible que del sufrimiento de Cristo, de toda esta injusticia, Dios pudiese producir un buen plan? ¿Cómo es posible? Y la realidad es que volvemos a darnos cuenta y recordar dos cosas. Dios es quien produce belleza de las cenizas y abre caminos donde no los hay. Solo Él hace brotar ríos en la tierra más árida y le da propósito a nuestros días más difíciles. De esta manera fue para nuestro Señor Jesucristo. Había un buen plan que hasta el capítulo 53 todavía no lo vemos, todavía no lo entendemos. Solo estamos viendo que la promesa del Padre es que este sufrimiento era parte de un buen plan. Era parte de un buen plan que tendría como consecuencia, dice el verso 10, muchos descendientes. Es decir, al ver su vida siendo entregada como ofrenda por el pecado, como consecuencia, el Señor Jesucristo llegaría a tener muchos descendientes. Y precisamente esto que vemos ilustrado aquí hace eco a las palabras de Jesús en Juan 12, verso 24, cuando Jesús está hablando acerca de la manera en la que Él entregaría su vida, y dice así: les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas, dice en la Nueva Traducción Viviente. Cristo está diciendo: es necesario que mi vida sea quebrada, que mi cuerpo sea ofrecido, pasar por este sacrificio, porque no es sino hasta que ponemos nuestra vida y la sembramos en la tierra, que entonces esta semilla produce un gran fruto. Y es precisamente lo que Jesús estaba por hacer. Estaba por entregar su vida como el siervo obediente y sufriente de Dios para lograr llevar a cabo el buen plan de Dios. Por eso dice el verso 10 que en sus manos, en las manos de Cristo, el buen plan del Señor prosperaría, tendría fruto, tendría una gran respuesta y una gran consecuencia. Por eso mismo dice Hebreos 12:2, cuando está hablando de que corramos con perseverancia la carrera que Dios ha puesto delante de nosotros, corramos esta carrera de la fe, rodeados de esta nube de testigos que describe el verso 1. En el verso 2 dice que lo hacemos, corremos nuestra carrera, nos estiramos en la vida de la fe, poniendo nuestra mirada en Jesús, es decir, viendo nuestro ejemplo en Jesús. Dice que Él es el campeón, es decir, Él es quien inicia y perfecciona nuestra fe, dice la Escritura. Fíjate lo que dice la segunda parte de este verso 2 de Hebreos 12. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que representaba, y ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Es decir, Jesús podía ver el buen plan de Dios. Jesús estaba claro de que su sufrimiento, su agonía formaba parte del buen plan del Señor. Él confiaba en que el Padre tenía un buen plan para él y un buen fruto que su vida tendría que dar al ser puesto como un grano que se siembra en la tierra y muere para dar mucho fruto. Y es precisamente esto lo que Jesús veía. Veía cómo su vida sería sembrada en la tierra, sería sembrada como un grano de trigo que muere, pero que su muerte produce, dice Juan 12:24, muchos granos nuevos. Debido a ese gozo que le esperaba, dice que Jesús pudo soportar la cruz. El gozo que le esperaba, Jesús podía verlo. El fruto
que Él cosecharía al sembrar su vida. Por eso dice, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Estamos juntos. Espero que estés siguiéndome en este momento, porque vamos a ir al gran y buen plan de Dios. Por eso la Nueva Versión Internacional dice que el siervo sufriente de Dios llegaría a ver su descendencia, llegaría a ver una descendencia. Su muerte producirá muchos granos nuevos. Y dice Cristo Jesús, esto significa una abundante cosecha de nuevas vidas. Cuando vea lo que se logró mediante su angustia, dice el verso 11, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió, es decir, como resultado de su vida sacrificial y de su entrega sacrificial, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos. Él estaba viendo ese gozo puesto delante de él, que le hizo sufrir obedientemente la cruz de Calvario, y eso le ha dado el lugar de máximo honor a la diestra del Padre. Él cargará con los pecados de ellos, dice la Escritura en Isaías. Es decir, Jesús podía ver ese momento en el que estaría resucitado junto al lugar de donde fue enterrado, la tumba abierta. Jesús podía ver ese momento. Ese era el gozo que estaba puesto delante de él. Ese momento en el que se presentaría por primera vez con un ser humano, con María, y le diría: voy a subir a mi Padre y al Padre de ustedes. Voy a subir a mi Dios y al Dios de ustedes. Ese momento en el que su aflicción le daría como resultado tener muchos descendientes, muchos hermanos y hermanas que podrían venir a sentarse a la mesa de Dios gracias al sacrificio de este siervo obediente y sufriente. Ahora, ¿por qué es importante ver este gozo de Jesús? ¿Por qué es importante ver esta obediencia sacrificial que le llevó a ofrecer su vida y a ser aplastado y experimentar un gran dolor? ¿Cuál es este buen plan? ¿Cuál es este buen plan? Pues precisamente es que ahora tú y yo, nosotros somos llamados a ser las semillas que dan como fruto que este grano de trigo se haya sembrado. Nosotros somos el fruto de la aflicción de nuestro Señor Jesucristo, y ahora somos estas semillas que deben de sembrarse de la misma manera que Cristo sembró su vida para dar un gran fruto y producir una gran cosecha. Por eso dice la Escritura que ahora los campos están listos, y ahora tú y yo tenemos en nuestras manos la gran comisión que Jesús nos entregó, la gran comisión de ir y anunciar las buenas noticias de Jesús a todo el mundo. La consecuencia de que este siervo sufriente ofreciera su vida, Jesús mismo lo dice: mi muerte producirá muchos granos nuevos. Y ahora tú eres un grano en el semillero del Señor, y nuestras vidas ahora están listas para dar fruto. De la misma manera que vemos a nuestro Señor Jesús andar, dice la Escritura, como el Señor anduvo, ustedes deben de caminar también. Esa es la invitación de un seguidor de Cristo. No solo simpatizamos con sus enseñanzas, sino que vamos en pos de Él, siguiendo sus pisadas. Y de la misma forma que Él fue obediente y sacrificó su vida, nosotros estamos llamados a poner nuestra vida en la tierra para que nuestra vida y nuestro sacrificio amoroso por la causa de Cristo produzca una gran cosecha, y que la familia de Dios se extienda para que muchas hijas e hijos se sienten también con nosotros a la mesa del Padre. Nuestra vida, todo lo que somos, todo lo que tenemos, debe de ser sembrado para producir el fruto de que más personas vengan a escuchar las buenas noticias del Evangelio, las buenas noticias acerca de Jesús. Y déjame decirte algo: de la misma manera que dice la Escritura que viendo el gozo puesto delante de él, Jesús soportó la cruz. El entregar nuestra vida por amor a otros, entregar nuestra vida para ver que la casa de Dios se extienda, nos va a costar a nosotros. Nos va a incomodar a nosotros. Nos va a estirar a nosotros.
Pero eso es parte del buen plan de Dios. Y déjame decirnos algo, iglesia preciosa. Nunca nos costará más que a lo que Cristo Jesús ya le costó. Su vida preciosa. Su vida preciosa, su sangre preciosa, su cuerpo siendo partido. Él entregó todo para que tú y yo ahora seamos estas semillas que siembran su vida y extienden el mensaje de esperanza de todas las maneras posibles a todos los lugares posibles. Y esta es la gran noticia, que estos descendientes que vienen a ser parte del pueblo de Dios son tantos, y la promesa del evangelio, cuando Cristo está en el monte de la ascensión, les comisiona a sus discípulos y nos comisiona a nosotros. Por eso el libro de los Hechos es un libro que no ha sido terminado de escribir hasta hoy, porque tú y yo somos parte del plan A de Dios para extender las buenas noticias del evangelio, porque hay tantos que Dios quiere añadir, hay tantos que Dios quiere llamar, que las tiendas de la casa de Dios, que las tiendas de la iglesia de Dios tienen que ser agrandadas. Iglesia de Jesús, tú y yo. Iglesia Origen, tú y yo. Tenemos en nuestras manos el más precioso mensaje. Las noticias más maravillosas jamás contadas. Que Jesús murió por nosotros para que nosotros pudiéramos vivir. Este es el evangelio. Que su gracia está disponible para todos. Que todos los que ponen su fe y su esperanza en Él tienen paz con Dios, vida eterna y perdón de sus pecados. Esta es una misión. Esta es la causa por la que vale la pena gastar nuestras vidas. Y ahora, como parte de aquellos que hemos sido contados entre los descendientes de Jesús, entre aquellos que el Padre le prometió a Cristo como consecuencia de su obediencia en Isaías 53, nosotros, nuestro deseo debe de ser que su nombre sea glorificado, que su fama sea conocida por más y más personas, que más y más personas a una sola voz, como dice el verso 12 de Isaías 53, le rindamos los honores de un soldado victorioso. Dice la Escritura que porque se expuso a la muerte y cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores, el Señor le rendirá los honores de un soldado victorioso. Y nosotros como su pueblo le rendimos los honores al Señor Jesucristo, aquel que fue fuerte y valiente y está sentado a la diestra del Padre. Ahora, como iglesia, nuestro deseo es que más y más personas vengan al conocimiento de estas grandes noticias, y por eso ensanchamos la casa, por eso nos extendemos, por eso no escatimamos esfuerzos ni presupuestos, porque deseamos que la casa se amplíe, porque hay grandes noticias de gran alegría. Por eso el verso 1 de Isaías 54 inmediatamente comienza diciendo: canta, canta, mujer sin hijos, tú que nunca diste a luz, prorrumpe, dice, en canciones de alegría a toda voz, Jerusalén. Tú que nunca tuviste dolores de parto, porque tú que estabas destinada a ser estéril, tú que estabas destinada a vivir en la vergüenza de tu esterilidad, tú que estabas destinada a vivir en el temor, ahora cantas, ahora te alegras, porque has venido a un nacimiento sobrenatural, a un crecimiento, iglesia, que tú no produjiste, tú no provocaste, sino que Dios mismo lo hace soberanamente. Ha nacido una familia porque la semilla de Cristo ha sido puesta en la tierra, y como consecuencia de su obediencia y su sacrificio, ahora hay una nueva familia de Dios que se extiende por toda la tierra, y tú y yo somos el plan A de Dios para que la familia se extienda, para que sus hijas e hijos vengan a sentarse a su mesa. Por eso dice el verso 4: no temas, ya no vivas avergonzada, no tengas temor, ya no hay más deshonra para ti, ya no recordarás tu vergüenza, ni las tristezas de tu viudez. Porque la vida preciosa de Jesús fue sembrada en la tierra por nosotros, y ahora estamos tú y yo llamados, como somos estas nuevas semillas, fruto de que el grano de trigo de Cristo fue sembrado. Tú y yo somos nuevas semillas.
Y como nuevas semillas de Dios, tú y yo tenemos el potencial y el llamado y el mandamiento de ser fructíferos. Pero el fruto no se da a menos de que la semilla está dispuesta a ser sembrada, a romperse, a pasar por las presiones del calor y ser enterrada en la tierra y ser regada y pasar por algunas tormentas para entonces abrirse y dar fruto y florecer. Y es ahí lo que separa a un simpatizante de Jesús de un discípulo de Jesús. Que como sus seguidores entendemos que hemos sido comisionados por Él, invitados a colaborar con Él, no solamente a ver un puñado de personas jalar una carreta, sino a decir: aquí está mi vida, aquí están mis dones, aquí están mis recursos, todo para que la causa del reino de Dios avance, porque son noticias extraordinarias. Y fíjate lo que dice este verso. Por eso mismo también el verso del que nace el nombre de nuestra iglesia Origen, el Salmo 87:7 dice: mientras cantan y bailan. Es este mismo gozo que ilustra Isaías 54. Dice que estos que han sido invitados a esta nueva Jerusalén, a esta nueva ciudad de Dios, se alegran tanto de ser incluidos en los libros de Dios como ciudadanos de la nueva ciudad del Rey, que cantan y bailan y dicen: en ti se hallan todos mis orígenes. Otra versión dice: todas mis fuentes están en ti. Y eso nos produce alegría, nos produce adoración, nos produce gratitud, porque el verso 5 de Isaías 53 dice que tu Creador le dice a la iglesia, le dice a Israel, le dice: será tu marido. Aquí está otra vez esta bella imagen que vimos en nuestra serie de Eclesiastés, de Dios presentándose como el marido de la iglesia, como el novio que viene por su novia. Y dice: tu Creador será tu marido, Él es tu Redentor, Él es el Santo de Israel, el Dios de toda la tierra. Tenemos de nuestro lado a Dios mismo. Así que nos da un mandamiento. Y está en el verso 2 y el verso 3 de este hermoso capítulo 54. Y dice así: el mandato es este: como vas a ser fructífero, entonces agranda tu casa, construye una ampliación, extiende tu hogar y no repares en gastos, pues pronto estarás llena a rebosar. Tus descendientes ocuparán otras naciones y repoblarán las ciudades en ruinas. Es decir, el resultado de la obra obediente de este siervo de Dios, de Cristo mismo, será el crecimiento de su familia por toda la tierra. Y como iglesia necesitamos tomar el mandato de creer que Dios tiene más ciudades para nosotros, que Dios tiene más familias para nosotros, que Dios tiene más jóvenes y señoritas y niños y niñas y abuelitos y abuelitas que quiere añadir a su casa. Y nuestro deseo es ver que la casa se llene una vez más. Por eso con fe estamos juntos, ampliando nuestra casa, mejorando nuestros espacios. Porque tenemos fe de que en el reino de Dios siempre hay más. Lo emocionante de esto es que juntos podemos hacerlo cuando tenemos la pasión de que el reino de Dios avance y que el mensaje del evangelio se extienda. Prepárate, iglesia. Quiero decirlo, creo que estos versos tienen un sentido profético para nosotros como familia espiritual. Creemos que Dios quiere darnos otras naciones. Vemos a nuestros descendientes, a nuestras hijas e hijas espirituales. Ahora están Iván y Judith y un gran equipo ahí sirviendo con ellos en Mérida. Y Dios nos está dando la gracia de ver otras ciudades donde el evangelio se está predicando a través de esta casa que Dios ha levantado, de este cuerpo local del que tú y yo somos parte como iglesia. Y Dios nos está prometiendo una cosecha, pero también nos está prometiendo que va a requerir trabajo duro, va a requerir fe para estirarnos. Dice que no escatimemos en gastos, que construyamos ampliaciones.
Dios nos dice, ¿sabes qué? Te voy a dar una gran cosecha, pero también tienes un gran trabajo. Tienes que ser un fiel mayordomo. Iglesia, tienes que ser mayordomo fiel de lo que Dios nos quiere dar. Y precisamente ahí es donde entra nuestra parte, donde no solo simpatizamos con la causa de Jesús, sino sembramos todo lo que tenemos y todo lo que somos para la causa de Jesús. Y así Dios será glorificado al ver el fruto de la aflicción de Cristo, añadiendo a más y más hijos e hijas a la casa de Dios. Y en lo que nos toca como iglesia local, queremos ver a Cristo ser glorificado y que todos le rindamos los honores de un soldado victorioso, al campeón de nuestra fe. Y por eso este ha sido el corazón de nuestra casa. Déjame te lo recuerdo. Este ha sido el corazón y la visión de la casa de la que eres parte. Y el verso de 2 de Corintios 4, 15 y 16 en la Nueva Traducción Viviente ha sido algo que nos ha movido desde el día 1 que Dios nos dio la gracia de plantar esta iglesia. Y dice así: a medida que la gracia de Dios alcance a más y más personas, habrá abundante acción de gracias y Dios recibirá más y más gloria. Es por esto que nunca nos damos por vencidos. Es decir, nuestro deseo es que la gracia de Dios alcance a más y más personas. Y que al recibir estas personas el mensaje de la gracia de Dios y el evangelio maravilloso, estas personas le den abundante acción de gracias a Dios, y esto como consecuencia produzca que Dios sea más y más glorificado. Para que esto suceda, nuestro deseo es que Origen, como iglesia local, nunca se dé por vencida. Este mismo capítulo dice: aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. Yo no sé si te has dado cuenta, pero nuestro cuerpo sí se va gastando. Nuestra vida se va consumiendo. Pero podemos escoger cómo gastar nuestra vida. Es decir, nuestra vida se va a gastar, ese es un hecho. Sentados en el sillón, nuestra vida se va a gastar. En el campo de la misión de Jesús, nuestra vida se va a gastar. Nosotros escogemos dónde gastar nuestra vida. Podemos desperdiciarla o podemos invertirla en la eternidad, y por eso no nos vamos a dar por vencidos. Eres parte de una iglesia que anhela ver la causa de Jesús extenderse por toda la tierra a través de nuestros dones, de nuestros recursos, de nuestros talentos, de la gracia que Dios nos dé. Vamos a predicar a Jesús de todas las formas creativas y redentoras posibles. Por eso, como dice 2 de Corintios 5:14 en diferentes versiones de la Biblia, dice: el amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo nos obliga. El amor de Cristo nos controla, dice la Nueva Traducción Viviente. Es decir, le anunciamos al mundo las buenas noticias de Jesús. Les anunciamos que es posible nacer otra vez, que es posible ser parte de una nueva humanidad, como dice Efesios, porque aquellos a quienes Dios cuenta entre su pueblo saben que toda su alegría proviene de Dios, que brota, baila, desciende y asciende como una fuente. En ti se hallan todos mis orígenes, todas mis fuentes están en ti. Estos que el Salmo 87 describe, que antes eran extranjeros, que no pertenecían a la familia de Dios, que no eran ciudadanos de la Nueva Jerusalén. De pronto en el verso 4 se escucha una voz de Dios diciendo: incluiré también a Egipto, incluiré a Babilonia entre los que me conocen, también a Filistea y a Tiro, e incluso a la distante Etiopía. Ahora todas son ciudadanas de Jerusalén. Y perdón que esté hablando así, pero estoy muy emocionado. Con respecto de Jerusalén se dirá: ahí todos disfrutan de los derechos de ciudadanía, y el Altísimo mismo en persona bendecirá esa ciudad. Dice el verso 6: cuando el Señor escriba en el registro a las naciones, dirá: ahora todas son ciudadanas de Jerusalén. Todos, por los méritos de este siervo obediente, ahora son contados entre los descendientes del Señor. Todos aquellos que ponen su esperanza solo
en los méritos de Cristo en la cruz de Calvario, pueden venir a sentarse como hijos e hijas de Dios en su familia. Y es por eso que no nos damos por vencidos. Es por eso que tenemos fe de que juntos colaboramos con Dios en el avance del reino y en la edificación de su iglesia. Él es quien edifica su casa. Él es quien abre el camino. No hacemos esto en fuerzas humanas o en esfuerzos humanos bien intencionados. Lo hacemos dirigidos por el Espíritu de Dios. Lo hacemos movidos por el amor de Cristo que nos obliga, que nos mueve, que nos constriñe. Lo hacemos para la gloria de Dios y por el poder de Dios. No con fuerzas humanas, sino movidos por su Espíritu. Yo quiero invitarte a ser parte de esta misión. Ahora que volvamos el 30 de abril, quiero animarte a que traigas tu alma, tu corazón, tus dones, tu generosidad, para que juntos podamos ver el reino extenderse, familias llegar. Queremos ver a tus hijos y tus hijas tomar su lugar en el reino de Dios. Queremos ver tus amigos sentados contigo en la iglesia. Queremos ver a tu familia sentada contigo en la casa de Dios, y que la casa siga creciendo para la gloria del único nombre que es digno, el nombre de Jesucristo. Así que en resumen, Isaías 54 nos da 3 mandamientos. 1, alégrate, canta, celebra, porque ahora perteneces a una comunidad que ha sido reunida por medios sobrenaturales. No fue creada por ideas humanas, sino fue creada por el buen plan del Señor. 2, prepárate para la expansión. Vive a la expectativa de un crecimiento. Y nos da 3 instrucciones: prepárate, amplíate y posee las ciudades en ruinas. Y número 3, podemos hacer estas cosas con confianza para el futuro, sin temor y sin vergüenza, porque el pasado se fue, el futuro está garantizado, porque la iglesia tiene un esposo omnipotente, creador de todo y redentor de todo aquel que viene a él con fe. El pueblo de Dios, la iglesia, ha llegado a existir por medio de un nacimiento sobrenatural. Ha sido destinada a crecer y está segura al cuidado amoroso de su Señor Jesucristo. ¿Qué te parece? Esta es tu historia. Esta es mi historia. Hacia allá nos dirigimos. Este es nuestro futuro. Y no hay nada más emocionante que juntos dedicar nuestra vida a ver que el mensaje de Cristo crezca y se extienda, y que de esta manera Cristo sea glorificado por más y más personas en nuestra ciudad y en todas las ciudades de la tierra. Quiero orar por nosotros y quiero animarte a que ores conmigo y preguntes: Dios, ¿cómo puedo yo participar en esto? ¿De qué manera quiero seguirte en esta causa? Quiero sembrar mi vida. No quiero solo quedarme con esta semilla llena de potencial, pero quiero sembrarla y dar fruto como tú, Jesús. Quiero animarte a que lo hagas y te unas a la familia de Dios. Ven con nosotros y te haremos bien, diría Moisés a su cuñado. De la misma manera te digo, ven con nosotros y vamos a ver el reino de Dios extenderte. Vamos a seguir viendo milagros y vamos a seguir viendo cómo Cristo edifica su iglesia y ni las puertas del infierno pueden prevalecer contra ella. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por tu presencia entre nosotros. Gracias por tu obediencia al Padre, Jesús. Gracias, Señor, porque el día de hoy nos invitas a ser parte de tu gran y extraordinario y maravilloso plan. Gracias porque nos has añadido a tu familia y eso nos hace adorarte y agradecerte. Te pido, Señor, que bendigas el regreso el próximo domingo a nuestro lugar de reunión. Padre, pedimos que familias sean añadidas, que nos uses a nosotros, nuestros dones, nuestros recursos. Háblanos a cada uno de nosotros. ¿De qué manera nos estás llamando a cada uno a edificar nuestra parte del muro, como vemos en Nehemías suceder? Te damos gracias que no nos invitaste a ser solamente espectadores desde el sillón de tu casa,
sino que nos invitas a edificar contigo y verte hacer milagros. El día de hoy te decimos sí, Señor. Como iglesia decimos sí, Señor. Queremos ver tu nombre siendo glorificado en las naciones, en nuestra ciudad, en nuestros vecindarios, entre nuestros amigos, en nuestra familia. Te amamos, Señor, y pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos siga llevando hacia adelante a cumplir todo el propósito que tienes para nuestra iglesia local. Te amamos, Jesús, te damos gracias y pido bendigas cada familia aquí conectada el día de hoy, cada matrimonio, cada joven, cada señorita, cada uno de nuestras hijas e hijos. Hoy les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Y todos decimos amén, amén, amén. Iglesia preciosa, gracias por haber estado aquí. Que Dios te bendiga, disfruten esta tarde, que coman un buen pollo Pepe, pásensela bien y nos vemos el próximo domingo para inaugurar nuestro nuevo lugar de reunión. Dios te bendiga, estamos despedidos.